Hola chicos y chicas, hoy vamos a reclamar una skin con el cubo mágico. Yo andaba en la tienda y me tocó el cubo mágico de estos y me emocioné mucho. Bueno, vamos aquí a reclamar la skin. Esta me gusta porque es dorada. O sea, no, es gris, ya sé, pero es dorada, miren. Es amarillo. Y así cierto. Ocupo ser hombre. Déjame pongo el mats. Vamos a hacer un buen outfit. Fer me invitó a este a ver. No, combina más esto. Y el pantalón. Listo. No. Bueno, los dejo con el videito. Bye bye.
nos vemos en un próximo video. Bye, bye.